Buenas noches. Bueno, la anterior clase vimos de cómo podemos realizar un análisis de, eh, de ajuste, ¿no? De una probabilidad experimental, ¿no? Una probabilidad empírica versus una probabilidad de alguna función de probabilidad que tengamos nosotros por analizar. Por ejemplo, en este caso lo que hicimos es analizar la función de probabilidad normal en función a una función de probabilidad experimental o probabilidad natural que se denomina, ¿ya? La cual tiene la consideración especial de que, bueno, es una probabilidad que, que considera eh, los, los datos aparecen de una manera natural en su presentación según el fenómeno que estemos analizando, que en este caso fue la precipitación, ¿no? Entonces, podíamos observar, ¿no? Cómo se comportaba en función a una línea. Sin embargo, nosotros tenemos que realizar una prueba de ajuste de esa función de probabilidad que estamos analizando, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo se realiza ello, no? Bueno, tenemos nosotros el texto, ¿no? De Máximo Villon, ¿ya? El cual nos menciona eh, dos metodologías. Una metodología es la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado, la prueba chi cuadrado, y la otra es la prueba de Smirnov-Kolmogorov, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas pruebas? Bueno, es de que una realiza una clasificación de datos, ¿ya? Una de las pruebas realiza una clasificación de datos y la otra trabaja con todos los datos independientemente de cuáles sean, ¿no? Sin clasificarlos. Bueno, ¿y cuáles son los criterios, ¿no? Para clasificar los datos, ¿no? Por ejemplo, la prueba de chi cuadrado, lo que te menciona es básicamente de que puedes vos agrupar los datos, ¿ya? Según un número de clases, ya que te recomienda utilizar la fórmula de Jevich, ¿ya? En la cual, bueno, el número de clases es igual a 1 más 1.33 por logaritmo natural de n, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a realizar un ejemplo en función a los datos que tenemos nosotros procesados acá. Vamos a realizar el análisis de un ejemplo, ¿ya? Eh, Aplicado a la estación aeropuerto, que esa es la que estamos trabajando, la estación aeropuerto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a realizar esa operación? Bueno, vamos a hacer la prueba chi cuadrado. Entonces, acá vamos a generar un análisis de la prueba chi cuadrado, prueba chi cuadrado. Entonces, el número de clases que vamos a generar, ¿ya? Viene dado por esa expresión, por esa expresión que tenemos, ¿no? Acá, que es esta fórmula, ¿no? Vamos a copiar esta fórmula, ¿ya? Entonces, el número de clases está en función del número de datos. ¿Y cuántos datos tenemos? Entonces, el número de datos, ¿ya? Vamos a contar el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos acá? Y tenemos 72 datos. Entonces, aplicando la fórmula es 1 más 1.33
1 más 1.33 por el logaritmo natural de el número de datos que tenemos. Entonces, el número de clases tenemos igual a 6.68. 6.68 número de clases. Bueno, ahora el rango, ¿no? El rango de los datos que nosotros estamos analizando, ¿ya? No es más que el máximo y el mínimo en cuanto a milímetros. Entonces, bueno, para obtener el rango tenemos que obtener el mínimo de precipitación, el mínimo de la precipitación anual, estamos hablando de datos a nivel anual, ¿ya? Y tenemos también el máximo de la precipitación anual. El máximo de la precipitación anual. Entonces, el mínimo lo obtenemos simplemente de acá de los datos. Obtenemos el valor mínimo. Y el máximo, lo propio. Aplicamos la ecuación o la función en Excel del valor mínimo y del máximo y obtenemos ese valor, ¿no? El valor mínimo de la precipitación anual es 349.1 milímetros y el máximo de la precipitación anual es 948.2. Entonces, el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, estamos hablando de 599.1 milímetros, ¿no? 599.1 milímetros. Entonces, la amplitud, ¿no? De, de la clase, ¿no? La amplitud que vamos a manejar de la clase, ¿ya? Eh, que en realidad venimos acá y obtenemos, ¿no? La amplitud de cada intervalo de clase no es más que dividir, ¿no? La resta del rango, o sea, el máximo menos el mínimo, entre el número de clases que hemos determinado menos 1. Entonces, calculamos de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos acá la amplitud, que es el delta X. Estamos siguiendo la metodología, ¿ya? Que nos brinda acá el texto máximo billón, ¿no? Estamos empleando. No, a ver, bueno, vamos a, no, no, mira, a ver, bueno, letras griegas, la letra delta, a ver, vamos por acá, acá. Bueno, delta X, ¿ya? La amplitud, entonces, delta X, que estaría en milímetros, la podemos calcular como el rango, ¿no? Que es el X máximo menos el X mínimo, o podríamos hacer la operación completa, ¿no? No hay problema. El máximo menos el mínimo, dividido entre el número de clases. Pero, bueno, lo que pasa es que tenemos que adoptar un número de clases, ¿no? Un número de clases adoptado. Entonces, el número de clases adoptado lo vamos a obtener acá menos 1, ¿ya? Entonces, el número de clases adoptado, ¿no? Porque no podemos adoptar un número de clase 6.68. Entonces, adoptado va a ser igual a 7. Y ahí obtenemos ya la amplitud, que es igual a 99.85 milímetros. 99.85 milímetros. Entonces, bueno, nosotros obtenemos con ello la amplitud. Y ahora lo que tenemos que hacer es
calcular una amplitud media, ¿no? O bueno, podemos redondearlo también ese valor. Podemos redondearlo ese valor o trabajarlo como el valor que tenemos, ¿no? Eh, calculado, ¿no? Podemos hacer ello porque, bueno, nos permite, ¿no? Antes se hacía un redondeo, ¿no? Debido a no utilizar eh, demasiados decimales en el cálculo, ¿no? Básicamente era por ello la razón, porque se lo hacía de manera manual, pero al trabajar ya con la planilla Excel, bueno, ya las condiciones esto cambian, ¿no? No tenemos ese inconveniente, ¿ya? Entonces, básicamente podemos trabajar con el mismo valor que hemos calculado. Y es importante calcular un delta X medio, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser el punto de partida, ¿ya? Ese delta de X medio, ¿ya? ¿Qué representa? Es, bueno, una amplitud media, obviamente, ¿no? Y ese delta de X medio lo podemos calcular eh, para tener eh, el valor, ¿ya? Desde el cual vamos a empezar a realizar los cálculos del intervalo de clase, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente dividir este valor entre 2. Bueno, y ya tenemos ese cálculo. Ahora, eh, ¿qué más calculamos? ¿Qué nos dice la metodología? Que debemos calcular ya el intervalo de clase para tener las marcas de clase, ¿no? Entonces, los intervalos de clase, ¿cómo se calculan? Básicamente, el valor mínimo, ¿no? El valor mínimo de todos los valores que hay acá. A ver, vamos acá. Todos estos valores, a ver, que se tienen, ¿cuál es el valor mínimo? El valor mínimo es 26.5, ¿ya? 26.5, ¿no? Deberíamos restarle el valor de 18 y obtener el valor 8.7. Eh, que en este caso me parece que no llegamos a ese valor, ¿no? Eh, y no, a ver, vamos a ver si te da una explicación de por qué no llega a ese valor, ¿no? Número de valores acá. No hay algo por lo cual te explique el por qué tienes el valor de 8.7 acá. No hay una explicación. Ya deberíamos tener una explicación sencilla que es solamente restarle al valor mínimo el delta X medio, ¿no? Pero fíjense, si yo le resto a 26.5 el valor de 18, o sea, no me da ese valor mínimo de 8.7, ¿no? Quizás según el valor medio, quizás pueda haber una explicación, pues, pero simplemente redondeando. A ver, ¿no? El valor máximo más el mínimo, fíjense, 205.8 más 26.5, ¿no? Hagamos esa operación, ¿ya? Calculadora. Por ejemplo, para ese ejemplo, ¿no? Fíjense, tenemos 26.5 más 205.8, eso es 232.3, ¿ya? Y si eso lo divido entre 2 para tener el valor medio desde el cual podría empezar a restar el, el valor medio, bueno, 116.15. ¿Mm? Tampoco hay demasiada eh, coherencia ahí, ¿no? Al restar el valor medio, ¿no? O sea, no sé por qué razón te da este valor de, mm, de 8.7, ¿ya? Pero bueno, lo coherente, ¿ya? Es de que tú encuentres el primer valor de tu intervalo de clase, ¿ya?
el primer valor de tu intervalo de clase, simplemente aplicando esta ecuación. El X mínimo, ya, vamos a escribir con subíndices, ya. El X mínimo, menos el delta X medios, ¿no? Vamos a poner una fracción, menos entonces el delta X medios. Ese va a ser tu primer intervalo de clase, ¿no? El intervalo de clase inicial, ¿no? Entonces, intervalo de clase inicial. Y bueno, de esa manera es mucho más fácil esto, obtener los siguientes valores, ¿ya? El otro valor que mencionan acá, bueno, la verdad que no encuentro, ¿no? Su significado de por qué tendría que valer 8.7. Debería valer 26.5 menos 18, ¿no? Tendría que valer 26.5 menos 18. Y eso es 8.5. Si bien es cercano a 8.7, pero no, no encuentro, ¿no? Una razón con la cual eh, tengas que tener esa variación de punto 2, ¿ya? Bueno, a lo mejor revisando eh, el ejercicio más a detalle, ¿no? Pero no, la verdad que generalmente la metodología es esa, entonces conviene que estandaricemos, ¿no? El método, ¿no? Que estandaricemos el método, ¿ya? Y como no menciona el criterio por el cual obtiene ese valor, entonces para nosotros el intervalo de clase inicial, ¿ya? Va a ser aplicando esta fórmula, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo construimos entonces esa tabla que tenemos acá, ¿no? Entonces, vamos a construir los intervalos de clase, marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa y luego la frecuencia acumulada. Entonces, vamos a tener acá un intervalo de clase, intervalo de clase. Entonces, el intervalo de clase se forma a través de un valor inicial, que es el mínimo menos el delta X medios, ¿no? La amplitud media que teníamos de los valores. Entonces, ahí tenemos el valor mínimo del intervalo de clase. Y el intervalo siguiente es simplemente sumando ese valor más la amplitud y nada más. Y acá repetimos este valor y copiamos la fórmula directamente, ¿no? Simplemente teniendo la amplitud media. Entonces, ¿cuántos intervalos de clase tenemos esto previstos? Tenemos un número de clases, ¿ya? Un número de clases igual a 7. ¿Qué quiere decir? Que estos intervalos de clase tengo que tener 7 intervalos de clase. Entonces, ahí tengo 2 y me hacen falta 5. Y listo. Entonces, el intervalo de clase lo tengo ya definido, ¿no? Fíjense, ese es el intervalo de clase, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tengo que verificar, ¿no? Simplemente de que el inicial, el intervalo de clase inicial, esté comprendido, ¿no? Entre esos dos valores. 299, ¿no? Eh, es menor que el mínimo, obviamente, debería ser así, y el máximo
al final de mi último intervalo de clase, ¿no? De mi última clase que tengo acá, definido por el intervalo 898.275 hasta 998.125. El último, ¿no? El último, el máximo intervalo de clase tiene que ser mayor que el, el máximo de precipitación anual que estoy analizando, que es 948.2. Y sí, fíjense, tengo un valor mínimo al valor mínimo de la precipitación anual y un valor de intervalo de clase máximo mayor que el máximo de precipitación anual, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que mis intervalos de clase ya van a agrupar a todos los valores que yo tengo, ¿no? Ahora, ¿cómo se distribuyen, no? ¿Cómo se distribuyen? A ver, bueno, primero vamos a obtener la marca de clase, ¿no? Todo esto estamos hablando de que está en milímetros. Todo esto estamos analizando en milímetros. La marca de clase es el valor central de cada intervalo de clase, ¿no? Entonces, el intervalo de clase acá, bueno, simplemente lo obtengo como la semisuma de estos dos valores, ¿ya? Dividido entre 2. Y obtengo ese valor, ¿ya? Y la frecuencia absoluta, si ustedes quieren verificar estos valores con el Excel, ¿no? La frecuencia absoluta pueden obtenerlo según una, un, un comando, ¿no? Del Excel que justamente se llama frecuencia. Frecuencia, ¿ya? Frecuencia, ¿ya? Entonces, tengo que dar eh, la columna datos, ¿ya? Que es esta. Le doy F4 para inmovilizar los datos, ¿ya? Entonces, se me inmovilizan ¿cómo sé que están inmovilizados? Desde que el signo de moneda, ¿no? Aparece ahí, ¿no? De dólares, de pesos, de moneda, ¿no? Entonces, tengo ahí. Y los grupos para los cuales quiero que me obtenga la frecuencia son estos valores, ¿ya? Quiero que me encuentre todas las frecuencias para todos estos valores. Y le doy F4 nuevamente para inmovilizar. No, esperen, a ver de nuevo. Estos valores, F4, cierro paréntesis y listo. Ok. Entonces, eh, copio esa ecuación, pero para que me haga el conteo de una manera correcta, selecciono todo y fíjense que me da el 000, ¿no? Entonces es como que bueno, no está calculando a lo mejor de buena manera, ¿no? Entonces, bueno, 000, le doy F2 y aprieto las teclas Control, Shift y Enter. Entonces, ya eh, eh, me ayuda a obtener ya una tabulación de la frecuencia de datos, ¿no? Entonces, desde 299 a 399, ya, eh, a ver, ya, desde 299 hasta 399, ya, yo tengo un valor, ya, yo tengo un valor, em, un valor que es igual a 4, ¿no? Entre 299 y 399 tengo 4 valores que se ubican ahí, ¿ya? Entre 399 y 498, ¿ya? Yo tengo 8 valores que se ubican ahí. Lo propio de 598 tengo eh, eh, 23 valores de 598 a 698. No, perdón, de 498 a 598.
y de 698, 598, 25 valores, de 798 de 698, 709 valores, y de 890, de 798, 898 tengo 2 valores. Ahora, esa es una forma de obtener el conteo. La otra forma es si utilizamos contar sí. Entonces, yo puedo trabajar bajo un solo criterio, es decir, el rango de valores, ¿ya? El rango de valores que yo tengo para analizar es todos los datos que tengo, ya sea ordenados o no, ¿ya? Le doy F4 y el criterio, ¿ya? El criterio es todos los valores menores a 299.175, ¿ya? Entonces, me dice que todos los valores menores a 299.175 son cero. Y obviamente, ¿no? Porque tengo cero valores que son menores a 299. ¿Por qué? Porque mi valor mínimo es 349.1, ¿no? Luego, puedo copiar esa ecuación acá y voy cambiando simplemente ese valor. 300